Bienvenido al canal de YouTube Neurociedu. En este video vas a poder ver una divulgación científica titulada Adaptación transcultural y dialectal del test de Barcelona 2 para población panameña, que estuvo a cargo de la expositora Milagro Jaén, psicóloga egresada de un máster en neuropsicología y neurología de la conducta por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sin más que decir, les dejo con el video y suscríbete al canal para que puedas estar enterado de contenido valioso que voy a estar subiendo para ustedes. Un fuerte abrazo. De su compañía y espero que el tiempo que vamos a estar compartiendo en esta noche sea de su agrado, sea de su interés. Bueno, sé que ya de su interés pues están aquí, pero que lo puedan disfrutar y que haya muchas curiosidades, muchas preguntitas al final. Este fue el tema que yo realicé para mi trabajo de tesis final, mi trabajo final de máster, al terminar y culminar mis estudios en la maestría de Neuropsicología y Neurología de la Conducta en la Universidad Autónoma de Barcelona. Como ven el título, Adaptación transcultural y dialectal del test Barcelona 2 para población panameña. Y bueno, actualizamos la fecha porque queríamos hacerle algunas modificaciones para la presentación de hoy. Sin más, vamos a empezar un poco con el índice, ¿no? Vamos a estar hablando un poco de la introducción, darle un poco de contenido y forma a lo que fue este trabajo, a cómo se diseñó y por qué se eligió este tema. Vamos a ver los objetivos principales. Yo procedí a diseñar dos objetivos. El objetivo principal ya lo verá, el objetivo secundario, los materiales y cómo se hizo esta metodología, porque yo estando allá tal vez algunos se preguntarán, pero ¿cómo habrá hecho para aplicar esto a panameños estando no en Panamá? Así que ahí vamos a aclarar un poquito esas cosas, vamos a compartir los resultados más relevantes, porque se vieron muchos resultados también, pero el trabajo lo quise marcar exclusivamente en el test Barcelona y en las modificaciones que se hicieron pues, precisamente para la población panameña. Luego trataremos un poco de la discusión y daremos las conclusiones, incluyendo también las limitaciones que como todo trabajo de investigación, pues siempre encontramos algo, ¿no? Pero esas mismas limitaciones son las que nos ayudan a que al siguiente paso de este primer proyecto de adaptación, pues se puedan ir mejorando. Entonces, bien, déjenme achicar esta pantallita aquí. Okay. Bien, un poco de la introducción, ¿no? Una valoración neuropsicológica que nos brinda una buena valoración neuropsicológica, porque realmente tanto en psicología como en neuropsicología, que es la especialidad ahorita, es necesario que las pruebas que pasemos, es necesario que los instrumentos que utilicemos realmente nos brinden esto que está aquí en el primer cuadrito, datos consistentes sobre el rendimiento de la persona. Y hablando exclusivamente de la neuropsicología, el rendimiento que tenga ese individuo, esa persona, con respecto a sus funciones cognitivas superiores. Es decir, todo lo que tenga que ver con razonamiento, abstracción, incluso el movimiento es una función superior, el aprendizaje, la memoria, todas estas cosas que implican las funciones cognitivas superiores y cómo el sujeto puntúa en cierto nivel, es necesario que el instrumento que utilizamos tenga consistente sobre eso. De lo contrario, pues creo que no nos serviría de nada la herramienta, ¿verdad? ¿Qué más hace un buen instrumento de valoración neuropsicológica? Nos brinda un perfil cognitivo acorde a la afectación. No todos los pacientes que nos llegan a consulta, no todos los pacientes que vienen por una valoración neuropsicológica aceptan tener algún tipo de afectación cognitiva. Y este es uno de las limitaciones al momento de realizar la práctica clínica. Sin embargo, ese es un tema aparte. El perfil que nosotros vamos a obtener de un buen instrumento nos va a orientar entonces para hacer lo que sigue, que sería dar esto que está aquí, que es un buen pronóstico. Con el pronóstico nosotros podemos no hacer meramente, se puede hacer el diagnóstico, pero meramente hacer como
un mapa de hacia dónde esa afectación que vimos en el perfil cognitivo de este sujeto, de esta persona, va a afectarle en sus futuros años, en sus futuros meses, en sus futuros días. Por ejemplo, si tuviéramos una persona con un deterioro cognitivo leve, que está empezando la levedad del deterioro, podríamos darle un pronóstico a esta persona, cómo se verá más o menos a los 8 meses, que lo volvamos a ver, que particularmente, por lo menos en los deterioros cognitivos, que son demencias y demás, casi siempre vemos entre 8 meses, un año, les vamos dando la reevaluación. Pero nada de esto se pudiera hacer si el perfil cognitivo que nosotros obtenemos no es el adecuado, no es el correcto o no es el más acertado, o por lo menos no llega a la probabilidad de lo que pudiera ser. ¿Qué otra cosa nos permite una buena valoración neuropsicológica? Nos permite dar la redirección al individuo. Y esto aplica mucho en pacientes que van a tener una afectación cognitiva producto de ya sea enfermedades neurodegenerativas, ya sean también accidentes cerebrovasculares, sean traumatismos craneoencefálicos, que son uno de los que más cuesta redirigir dependiendo de la afectación que tenga. Y con la buena valoración neuropsicológica podemos tener ese pronóstico y tener esas pautas, tener esas recomendaciones muy acertadas. La cuestión con el cerebro es que nuestro cerebro es un órgano rico, es un órgano complejo y hay que estudiarlo bastante. Entonces, tener un buen perfil ajustado a unos datos bien consistentes que nos va a proporcionar únicamente una buena herramienta de valoración o de evaluación, entonces es lo que nos va a poder dar ese empoderamiento como profesionales para decirle al individuo, mira, esto deberíamos cambiarlo, esto deberíamos mejorarlo, qué tal si vamos aplicando esta u otra terapia, qué tal si vamos viendo este tipo de estimulación y no este otro tipo, lo que va acorde al perfil cognitivo. Para mí esa es una de las cosas que fue muy bonita de realizar este trabajo. Todos los cerebros son diferentes, así como todas las personas son diferentes y por ende cada perfil cognitivo es diferente. Asimismo, cada pronóstico que vamos a hacer va a tener que ser personalizado y ajustado y las directrices que vamos a dar en base a esa evaluación cognitiva tienen que ser también ajustadas a ese sujeto y a ese paciente. Entonces, bien, en cuestiones de valoración neuropsicológica, uno de los elementos que tal vez se le toma un poco menos en cuenta es el bagaje sociocultural del individuo. Vemos que distintos países tienen sus pruebas, tienen sus instrumentos, tienen sus herramientas para su población. Y eso está bien. Sin embargo, alrededor del mundo se hace esta, yo lo considero una praxis que, bueno, digamos, no queda de otra, por decirlo así, que utilizar, digamos, los baremos colombianos, los baremos mexicanos, que son las poblaciones más cercanas a nuestro país. Sin embargo, aún estando, entre comillas, dentro del la misma esfera continental, hay un bagaje sociocultural, hay un contexto socioeducativo, hay incluso variables sociodemográficas que influyen de manera consistente en una evaluación cognitiva. Yo por lo menos no pensé que si en un lugar le dicen fecha de nacimiento y en otro lugar le dicen data de nacimiento tendría alguna diferencia, pero influye y ya lo veremos más adelante. Entonces esto hace que sean requeridos estudios del contexto y de los dialectos del país. A pesar de que yo soy panameña, yo no podría haber realizado este estudio sin haber hecho una investigación previa al contenido cultural del test original y del test que iba a adaptar. Entonces, factores que encontramos que influencian el rendimiento de un test cognitivo y que tienen que ver con ese bagaje sociocultural, están las variables, como ya mencionamos, sociodemográficas, las culturas, las creencias, y que en nuestro país pues son muy ricas las variables socioculturales y también las variables psicolingüísticas. Y cuando hablamos de variables psicolingüísticas, hablamos de la frecuencia de uso de una palabra, hablamos también de la imaginabilidad que tenga una palabra, hablamos incluso de la semántica y la relación que puede establecer un sujeto con una palabra o con otra, y todo eso recae en el bagaje sociocultural.
así como muchas otras cosas, incluso qué tan larga es una palabra, la longitud de la palabra va a influir en el rendimiento de un test cognitivo, más si estamos haciendo pues esta adaptación sociocultural y dialectal. Entonces, ¿por qué el programa integrado de exploración neuropsicológica? Yo no lo conocía, obviamente, hasta que llegué a mis estudios y me pareció un instrumento espectacular. Yo sé que muchos tenemos instrumentos muy amplios y acertados al momento de hacer una valoración cognitiva y está muy bien. Pero este instrumento lo que tiene es que es un instrumento muy completo porque encuentras 6 módulos diferentes que ya se los voy a mostrar en un momentito. Y estos módulos abarcan todas las esferas cognitivas en el orden adecuado en que deberían ser estudiadas. Entonces, la primera versión del programa integrado de exploración neuropsicológica, creado por el doctor Jordi Peña Casanova en 1986, presentó una siguiente versión en el 2005 y después de allí tenemos la versión más actualizada que se dio en el 2019, de la que también pues tuve el honor de participar como expositora, en donde se presentaron distintas modificaciones y actualizaciones también ajustadas a lo que hoy estaríamos viviendo como la realidad, como la nueva normalidad, donde el test Barcelona también puede ser aplicado de manera online y todos los resultados también pueden ser registrados de forma online porque hay una workstation, hay una estación de trabajo que facilita generar también un perfil cognitivo acorde a los resultados tanto de puntuaciones directas como estándares que se vayan a estar obteniendo. Entonces aquí el diseño del test Barcelona, como les dije, tiene 6 módulos. El primer módulo es lenguaje oral, atención, orientación, porque nada puede empezar si el paciente no está orientado, si no está atento. Luego proseguimos con el lenguaje escrito, donde tenemos distintos ejercicios también. Tenemos un módulo motor y praxis. Tenemos ejercicios de percepción y de gnosis también. Ver las gnosis es algo que es muy difícil de encontrar, pero cuando te lo encuentras es bueno tener un instrumento que sepas que está hecho para eso. Tenemos un módulo de memoria también y tenemos un módulo de funciones abstractas y ejecutivas. Igualmente, en esta nueva versión que les comento del 2019, tenemos añadido también un perfil neuropsiquiátrico a manera como de informe tanto para el informador, es decir, el cuidador o la persona que esté a cargo del paciente, y también una parte individual para preguntárselo al paciente, para contrastar esos resultados entre lo que dice el cuidador y lo que experimenta el paciente por sí mismo. Tenemos un perfil funcional. Las actividades de la vida diaria son algo que deben ir en sinergia con el perfil cognitivo que se está formando, que se está dando. Y también, pues, estos perfiles van a ser específicos. Obviamente, si hay alguna afectación cognitiva, los resultados que se deban con lo que está pasando en la vida funcional de ese sujeto. Porque muchas veces también pasa que no es congruente. Y ahí entonces hay que hacer una exploración un poco más densa, un poco más profunda, y tenemos que apoyarnos en otras cosas, como ya serían las neuroimágenes, etcétera, etcétera. Pero vamos a centrarnos entonces en el diseño del test Barcelona 2. Entonces, bien, elementos a tomar en cuenta para una correcta adaptación y o traducción. El trabajo que hizo la doctora Gramont Fonbuena en el 2009 nos da una lista bastante enorme, una lista bastante larga de elementos que se deben tomar en cuenta. Muchos de ellos aplican más a la traducción, es decir, pasar de un idioma a otro. Como el test Barcelona es un test que está hecho en lengua castellana, pero obviamente ajustado con ítems para la población y el contexto catalán o el contexto español, porque también ha sido adaptado a otras provincias del país, nosotros tomamos algunos para hacer la adaptación dialectal. Por ejemplo, uno de ellos sería analizar minuciosamente el contenido cultural en el test original. Yo tengo que estudiar muy bien el test original que quiero adaptar para entonces empezar a hacer un trabajo de adaptación o el diseño del trabajo de adaptación que quiero hacer. Tengo que delinear sí o sí, tengo que delinear una propuesta sobre los cambios culturales pertinentes
a efectuar en esa adaptación. No es como que, bueno, me parece que este término no cuadra con Panamá. Eso es un inicio, pero no puede ser todo el trabajo, porque si no, no estaríamos haciendo ciencia. Entonces tenemos que contar también con un grupo de profesionales en que nos podamos apoyar para trabajar en esta adaptación. Yo por lo menos para este trabajo utilicé la ayuda, la colaboración de 2 colegas panameñas también, y en un momento voy a ir explicándoles un poco cómo fue esta metodología. Así que seguimos. Es importante destacar que en nuestro país, yo creo que no es un secreto que hay un déficit, claro, ¿no?, de pruebas adaptadas tanto a la cultura como al contexto y a la población panameña, y con miras hacia esos objetivos es que diseñamos lo que presentamos a continuación, que es el Test Barcelona 2 para población panameña desde su versión original y más reciente en castellano. Y el objetivo secundario involucraría hacer un estudio piloto con una muestra reducida de panameños, con el objetivo de determinar las actitudes y la aceptabilidad de este test. Es decir, vamos a comprobar si este test realmente adaptado en ese momento a población panameña, realmente va a funcionar para la población panameña. Entonces tenemos cómo se hizo esto, ¿no? Tenemos los materiales y la metodología. Tenemos que hacer un diseño de investigación. Nuestro diseño fue no experimental, fue de tipo descriptivo, transeccional y transversal, porque nosotros no creamos ningún tipo de influencia directa en las variables a estudiar, es decir, en los sujetos. Fueron estudiados todos de manera natural, en un mismo momento en el tiempo y en el espacio. La aplicación fue una aplicación única, así que no fue un estudio longitudinal. El tipo de muestra fue no probabilística por conveniencia, y a esto vamos porque pues en Panamá había unos... en Panamá hubiese sido un poco más sencillo tal vez realizar el estudio experimental. Sin embargo, al estar en otro país teníamos que buscar panameños en ese país que cumplieran con criterios de inclusión rigurosos para poder participar. No podía ser cualquier panameño que viviese en Barcelona, tenían que ser panameños específicos, y como digo, en un momentito les voy a plantear la lista de criterios. El estudio piloto se realiza entonces a partir de ese protocolo adaptado. Entonces, el desarrollo del test para Panamá. Se procede con hacer la formación del equipo de adaptación. Tenemos este grupo de especialistas panameños que yo misma seleccioné, que yo misma elegí, yo misma me puse en contacto con ellos, ver la disponibilidad que tenían también y, por supuesto, el deseo, tener el interés de hacer algo que pudiera servir para Panamá. Entonces, las adaptaciones constaron en formatos individualizados. Yo tenía un formato de adaptación para el test. La doctora Lebrija tenía un formato para la adaptación del test. La doctora Falconet también tenía un formato para la adaptación del test, y esto tenía que hacerse totalmente a doble ciego. Yo no podía saber que estaba adaptando una o la otra. Ninguna podía consultarse entre sí, porque esto tenía que cada una tenía que llevar a cabo una investigación y ver en qué coincidíamos al momento entonces de hacer las revisiones. Pasamos entonces a la revisión, al acuerdo de las versiones y la definición del protocolo final. Esto lleva su tiempo, obviamente, porque cada una tiene que ir viendo, ir revisando las fuentes bibliográficas en Panamá, ir revisando también la disposición de los factores socioculturales que nosotros considerásemos que pudieran ser adaptables o modificables, o incluso eliminarlos del test original para entonces pasarlos a el test para Panamá. Entonces se hacen las correcciones no únicamente por nosotros, sino que el trabajo que nosotros hacemos se pasa al autor original. Ahí entonces contactamos con el doctor Jordi Peña Casanova, que también tuve el privilegio de trabajar con él, fue uno de mis supervisores al momento de realizar mis prácticas clínicas también, y con quien pude colaborar en múltiples casos clínicos también. Entonces, la definición en total, no se realizó ninguna eliminación, aunque fueron consideradas varias, pero al final todo esto se tiene que ver con el autor del test original y ver qué se puede modificar y de qué manera no se vaya a dañar, por decirlo así, o comprometer el test original.
Entonces, para hacer la administración del test piloto, no era únicamente los criterios de inclusión e exclusión, había unos test de screening que había que pasar antes para ver si estas personas, estos sujetos iban a ser realmente adecuados para la aplicación del estudio y la administración del test piloto. Se hace la aplicación completa del test Barcelona 2 en sesiones individuales. El test Barcelona 2, pasarlo completo, son más o menos 2 horas en un sujeto normal. Había algunos individuos que, bueno, por sus destrezas y demás, también lo podían hacer un poquito menos, tomar un poco menos de tiempo, tomar un poco más de tiempo. Pero un sujeto con afectación cognitiva, pasar el test Barcelona 2 puede tomar días, 2, 3, 4, dependiendo de la afectación que hay. Entonces, al final de esto procedemos al registro de los datos en la plataforma que les comentaba del Workstation, que proviene precisamente del test Barcelona 2, y de allí ya se procede al análisis de los mismos. Aquí tenemos los criterios de inclusión. Obviamente a cada uno de los sujetos se le fue brindado un documento de información de consentimiento del estudio, en qué consistía, por qué se estaba realizando, la edad, pues pacientes mayores de edad, entre los 18 y los 90 años, tenían que tener una estancia en España menor a 12 meses, porque la contaminación cultural es real. La contaminación cultural pasa no únicamente porque uno, al mudarse a otro país, al convivir, al tratar, al moverse, al trabajar, al estudiar, cambia. La cultura se combina. Entonces, como decimos que Panamá es un crisol de razas, cuando un panameño también va a otro país a hacer todo este tipo, ya sea trabajo o estudios, hay una contaminación cultural, y esta contaminación es perjudicial cuando uno está haciendo un estudio de adaptación o un estudio también de traducción. La lengua materna, pues obviamente el castellano, condiciones físicas óptimas, como mínimo lectura y escritura básicos, una puntuación en el MMSE, para el que no lo conoce es el Minimental, que es bastante utilizado en clínica también en Panamá. Tenemos el valor de la escala BLES, valga la redundancia, y un estado médico también estable por 3 meses. Excluir a los sujetos en base a su historial clínico, porque teníamos que tener pacientes sanos, asegurarnos de que los pacientes que estuviéramos viendo, o los sujetos, los participantes, fueran sujetos totalmente sanos a nivel cognitivo. Se permitiría un descenso cognitivo de 6 meses como mínimo, es decir, como máximo, pero que no involucrara ningún tipo de enfermedad neurodegenerativa. La depresión mayor o trastorno psiquiátrico, pues tampoco. El abuso de sustancias, tampoco. La escala de ansiedad y depresión tendría que dar mayor de 4, en la subescala también de ansiedad un más 2. De lo contrario, no podrían ser aptos para la participación. Si hubieran defectos sensoriales graves, pues la prueba ese no era el objetivo de la prueba, hacer una adaptación sensorial. Y cualquier otra situación clínica de importancia también excluiría al sujeto de participar en el estudio. Algunos de los recursos que utilizamos para hacer el desarrollo de las versiones dialectales los pueden ver aquí. Estos y muchos otros más, pero quise dejarles un poquito de bibliografía. La Asociación de Academias de la Lengua Española también tiene recursos de todas las academias asociadas a nivel mundial. El Diccionario de Americanismos, y yo no sé si ustedes sabrían, pero Panamá también cuenta con un diccionario de panameñismos, que es un lío conseguirlo, pero existe y tiene varios términos que nos fueron de utilidad al momento de realizar este estudio. Tenemos diccionarios parhispánicos, los diccionarios de gramática de la lengua española, también utilizamos muchos otros libros que tenían que ver con cerebro y lenguaje, pero sí intentamos buscar así. La cuestión con está yendo a cabo estas adaptaciones. Entonces nosotros contamos con un banco de datos de los países que están realizando estas adaptaciones y nos podemos apoyar también en sus estudios. Latinoamérica tiene razón. Entonces, en cuanto a resultados, aquí, ok, entonces, las modificaciones
y las sustituciones, el apartado para los datos generales de registro, ya vamos haciendo modificaciones. Se hace la modificación de población de nacimiento, porque tú le preguntas a un panameño su población de nacimiento y realmente no sé, pero muy pocos contestaban algo directo. Siempre preguntaban, ¿te refieres a el lugar de nacimiento? ¿Te refieres a el lugar donde uno nace? ¿Te refieres a donde nos registraron el nacimiento? ¿O a qué exactamente te refieres? No es un término claro para un panameño. Y por ejemplo, las plazas, nosotros sabemos que hace énfasis en red social, puede ser una plaza comercial. Entonces, esto intentamos adaptarlo a barriadas, sin embargo, pero un poco más acertado, para que el texto original no incluido un inventario de la legalidad antes de proceder a hacer todos los módulos, el módulo que se va a elegir. Y este término que vemos aquí, que lo cambiamos, que fue cerilla por fósforo, que es lo que se utiliza en Panamá. Cerilla, pues los panameños contestaron que era o la cerilla del oído o era la cera de limpiar zapatos, todo menos acertado al fósforo. Este término aparece en otros módulos del test Barcelona 2 que igualmente se ve modificado. Ok, la realidad, esta diapositiva la utilicé también en la presentación del test Barcelona en el 2019. ¿Por qué es importante? Porque aunque Panamá esté ubicado geográficamente en Centroamérica, el idioma, la lengua, el español que estamos hablando en Panamá tiene muchas más similitudes, tiene muchas más semejanzas, es mucho más afín al español caribeño, que coincide con Cuba, con República Dominicana y con Puerto Rico, más que el español que se utiliza en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, en Colombia, en México, por ejemplo, en Chile. Y justamente de allí provienen muchos de los baremos que utilizamos al momento de utilizar evaluaciones psicológicas, o en este caso neuropsicológicas, a nuestros pacientes panameños. Entonces, esto fue bastante importante tenerlo en cuenta al momento de hacer las adaptaciones dialectales, pues nuestro dialecto va más hacia el Caribe que hacia Centroamérica. Entonces, bien, entrando a las modificaciones. En el módulo 1 del lenguaje oral, orientación y atención, se hicieron modificaciones en cada uno de los subtests. Se hizo una modificación de taburete a banquito, de tirar a tumbar. Bueno, esta tendría que haber presentado la lámina en sí, pero tenía algunos derechos que aún no quiero revelarles. Entonces, pero básicamente es una lámina en la que se ve una escena. El paciente tiene que escribir qué es lo que está viendo. Entonces, ningún panameño coincidía en decir taburete. Todos decían van. El gato tira la lámpara, sino que el gato tumba la lámpara. Entonces, variaban muchísimo. En la parte de orientación de persona, espacio y tiempo, aquí pasaba algo, y este original habla del invierno y habla del verano y habla del otoño y de la primavera, y como sabemos, según la ANAM, pues el sistema climático de Panamá solo se vive en época lluviosa y en época seca, y actualmente incluso es un poco difícil diferenciar las unas de las otras, pero para un panameño entender una orientación temporal entre las 4 estaciones o las 2 divisiones climáticas de su contexto cultural, pues obviamente lo más acertado es cambiarlo a la semántica que maneja el panameño. A tener la repetición verbal, la repetición del error semántico, los cochecitos, los carros, los autos. Y esto causaba bastante confusión también. La denominación visuoverbal, aquí no se modificaron, sino que se incluyeron respuestas como correctas. En lugar de televisor, el paciente también puede decir televisión, y es adecuado, porque el test original categoriza televisión como la señal sonora, como las ondas que generan entonces el que uno pueda ver una imagen en la pantalla, etcétera, etcétera. Pero en el contexto sociocultural panameño, y más en los estratos de
baja escolaridad, los pacientes dicen televisión. Serpiente se adapta también, se puede decir culebra. En la denominación de imágenes de acciones había una imagen de un individuo esquiando, y a pesar de que la imagen se entiende, tuvimos algunas complicaciones con precisamente estos pacientes o estos sujetos que eran de un nivel bajo de escolaridad. Aquí se tuvo que hacer un estudio, un análisis un poco también profundo y discutirlo un poco con el autor del test original, porque el test tiene que mantener su nivel de dificultad, el test tiene que mantener lo que lo hace confiable, lo que lo hace válido, lo que lo hace consistente. Entonces tuvimos que buscar una actividad, una denominación de una acción que tuviera el mismo nivel de dificultad para un estrato de baja escolaridad como de alta escolaridad, y que a su vez se ajustara al contexto sociocultural panameño. Entonces cambiamos de esquiar a patinar. En otros países también se ha utilizado este mismo ítem, precisamente por la afinidad de lo que antes mencionaba, que Panamá es un poco más afín hacia lo caribeño que hacia lo centroamericano. Tenemos la denominación verbo-verbal, lo que se hacen es inclusiones de probables respuestas, y aquí otra vez lo que les comentaba, se hace el cambio del completamiento denominado. Tú le dices al paciente, encendemos el fósforo con una qué. Muchos contestaban, con una qué lo enciendo. Yo enciendo el fósforo, yo enciendo el fuego con un fósforo, yo enciendo la estufa a veces con la chispa eléctrica. Había mucha variabilidad, pero la respuesta que se tuvo con mayor frecuencia fue fósforo, entonces era necesario hacer el cambio. Igualmente, por la parte de las variables psicolingüísticas, la frecuencia de uso, pues la frecuencia de uso va más hacia unos lentes o unos anteojos, y en la comprensión verbal nos encontrábamos con lo que veíamos también en orientación en tiempo, que aquí entraban en contraste y en conflicto las 4 estaciones de un lado del continente con las 2 estaciones que nosotros tenemos en Panamá. Este tipo de cosas es obligatorio ajustarlas y cambiarlas. En el módulo 2 del lenguaje escrito tenemos modificaciones similares a las que se hicieron en el lenguaje oral, y la comprensión lectora igualmente. En la parte motora y praxis, ¿esto en qué consiste? Pues nosotros vamos a... Este módulo tiene varios subtests, y aquí pueden observar a un costado que hay 2 partes. Está la de gestos simbólicos de comunicación a la orden, es decir, yo le digo al paciente qué hacer y el paciente debe realizarlo. En el test original, la número 10 decía hacer auto-stop. Tú diciéndole hacer auto-stop a un panameño, que será, lo detengo como un policía o qué hago. Esto en el contexto panameño es pedir un right, entonces esto también fue necesario modificarlo. Al utilizar este protocolo, al realizar las valoraciones neuropsicológicas, se ve el cambio de un paciente confundido al momento de decirle auto-stop, y un paciente que puede fluir mucho mejor cuando se le presenta un ítem que está ajustado a su nivel. Lo mismo pasa aquí abajito, que es el subtest de imitación. Hay pacientes que pueden, por su afectación neurocognitiva, pueden realizar ejercicios a la orden, pero no pueden hacerlos a la imitación, o viceversa. Pueden hacer a la imitación, pero no pueden hacerlo a la orden. Estas son ya curiosidades un poco clínicas, pero se hace el cambio del mismo ítem. El ítem número 10 a pedir un voto en el módulo 4 de la percepción y la norma, que muchos lo usan, pero lo frecuente, por la semántica y por la frecuencia de uso de la horquilla, que también se va a considerar correcto. El plátano, tuvimos conflictos con las láminas del plátano, porque el test también nos brinda láminas a colores. Y en España el plátano es lo que nosotros conocemos como el guineo, con la banana. No tiene nada que ver con el fruto verde, que para nosotros también se le conoce como bombilla, pero también se veía ese flujo entre, si algunos decían bombilla o foco, entonces
se acordó dejar ambas como correctas, las gafas, como ya mencionamos, y el enchufe. Aquí ven las imágenes. Se tuvo que volver a hacer el dibujo porque el enchufe que hay en el test original es un enchufe con las entradas para las conexiones que hay eléctricas en Europa. No se asemeja en nada a los enchufes que nosotros conocemos. Entonces, por ser denominación de objetos en perspectiva no prototípica, es decir, tú ves el objeto en relación a su posición, tú ves el objeto desde tu punto de vista y desde su punto de vista en el espacio, se le presenta al sujeto primero en vista no prototípica, es decir, el objeto está en una posición en la que normalmente no está, y el paciente al verlo tiene que decir qué es el objeto. Teníamos demasiados conflictos en ese ítem y es necesario cambiarlo. Si el paciente no puede realizar la denominación verbal, no puede hacer la evocación del objeto con la imagen no prototípica, entonces se pasa a mostrar la imagen en posición prototípica, es decir, la posición normal del objeto. Y si aún así no puede decirla, pues esto quedará para otra exposición, porque hay varias afectaciones cognitivas, neurológicas también, en las que un paciente tiene la imposibilidad de hacer la denominación de imágenes. Lo mismo se hace en las imágenes superpuestas, hay un montón de imágenes juntas, el paciente debe denominar qué es lo que ve. El caso por ningún lado en Panamá, lo más acercado que vimos al momento de hacer la investigación, las demás adaptadoras y yo, la cacerola, y tuvo un buen nivel de aceptabilidad. Pacientes, ya no se puede presentar un plátano amarillo, porque si tú le dices a los pacientes, mira, en estas láminas donde hay un plátano verde, un plátano naranja, un plátano morado y un plátano amarillo, y yo le digo, dime cuál es el plátano real, el paciente va a decir el verde, y el test lo califica como erróneo. Y por calificar ese erróneo y calificar otros más erróneos, pues ya le estamos dando un deterioro cognitivo al paciente que no está. La cuestión es que ese término no es el que usa el paciente en su contexto sociocultural. Lo mismo pasaba en el procesamiento táctil con la caja de Stryker, que es una caja de fósforo y la goma de borrador. El módulo 5 es un módulo bastante serio de evocación, de referencia. Entonces presentamos dos textos, aquí los pueden ver un poquito. Tenemos el texto 1, un texto un poco más corto, y tenemos un texto 2 que es un poco más detallado, tiene más elementos que recordar. Y hay que hacer los cambios porque, por ejemplo, en el número 5 de la parte de abajo, Ernesto Roca, de 63 años, era diputado. El texto original decía estos términos al momento de hacer el proceso de aprendizaje para memoria en un sujeto pueden causarle dificultad porque el paciente sencillamente, o sea, no está el elemento de las variables de familiaridad y de imaginabilidad que se necesitan en el área de psicolingüística para que el paciente realmente pueda realizar un procesamiento adecuado de la información. Entonces hay que hacer estos cambios. Igualmente, los ítems del módulo extracto ejecutivo hay que repetir las modificaciones, las soluciones. Porque le preguntábamos a un paciente para de ciudades, de provincias, que hacen mención a Florencia. Hay parques colombianos, me parece que en Ecuador también encontramos una ciudad de Florencia. En sí, para los europeos es un poco más sencillo hacer esta ubicación geográfica porque sabemos que Florencia es una ciudad que está en Italia. Ellos están en su contexto europeo continental y hasta los pacientes que tienen un bajo nivel de escolaridad podrían hacer la asociación un poco de esto. Procedimos entonces a hacer el cambio con Montevideo, porque Montevideo no solamente porque es parte de tenía ese nivel de dificultad que antes habíamos mencionado que es necesario mantener para que te permanezca siendo confiable. De lo contrario, pues lo que estamos haciendo es modificaciones por aquí, modificaciones por allá y el valor científico se ha perdido totalmente.
y no es lo que se quería. El hacha sierra se pasa a hacha serrucho, porque la sierra para ellos es el serrucho para nosotros. Y la sierra para un panameño, los panameños contestaban más hacia la sierra eléctrica o la sierra montañosa. Vemos otra vez el plátano cambiando, y la comprensión y abstracción del refrán fue muy rico hacerlo, principalmente el segundo, porque quien se ahoga se agarra un clavo ardiendo, tenía que tener un nivel de dificultad, tenía que mantener y que la abstracción ejecutiva fuera también consistente en el sujeto. Entonces, hubo bastantes opciones que se lanzaron, hubo bastantes propuestas que se dieron, y coincidimos entonces en dejar la necesidad tiene cara de perro, porque se ajustaba mucho más a la parte abstracta que queríamos generar en el sujeto al momento de que nos dijera qué significa este refrán. Los problemas aritméticos tenían que tener no solamente el cambio de moneda, sino verificar que las cantidades fueran congruentes con lo que se estaba planteando en el problema matemático. Afortunadamente, pues del euro al dólar, es verdad que los cambios pueden variar un poco del valor internacional que se les vaya dando, pero no se alejan mucho de sí mismos, no se alejan mucho, no es como decir que 400 euros son 16.000 colones, por ejemplo, donde ya los valores se separan muchísimo, y es mucho más difícil decirle a un costarricense que te dé 482.000, no los hay. Afortunadamente para Panamá pues era más sencillo hacer esta parte de la adaptación. Por otro lado, también se hicieron ajustes en las modificaciones actuales que ya presentaba el texto original. Las actividades instrumentales y avanzadas, lo que mencionábamos de las actividades de la vida diaria, e igualmente las básicas. Es muy usual que los españoles utilicen el liarse. Estamos liados, este señor se lía mucho, entonces, ¿cómo buscar algo? Estábamos en confundirse, fue lo más acertado que vimos, y lo que más contestaban también los panameños. Por ejemplo, le preguntábamos a un paciente vestirse y desnudarse adecuadamente sin liarse con la ropa y abrocharse siguiendo el orden y la posición correcta, etcétera, etcétera. ¿Puede usted hacerlo sin liarse? Y preguntarle esto a un paciente panameño, puede liarnos un poquito más. Entonces coincidimos en hacer el cambio de combustión, igualmente con la parte de mezclar el agua. Esto únicamente lo realizan nuestros compatriotas chiricanos muchas veces, y otras veces no mezclan el agua entre frío o caliente. Yo creo que aquí una de las doctoras también presentó su propuesta acerca de si cambiarlo o no cambiarlo, y lo que coincidimos fue agregarle. Si es necesario mezclar el agua, muchas veces se hace con los niños, agarras agua caliente, la mezclas y así, pero no es algo del día a día del Panamá. Se tiene como opción, así que se entiende bien la consigna que se está planteando. Entonces, el trabajo de campo, tuvimos 16 sujetos panameños que pudieron cualificar adecuadamente para este estudio. Pedimos la contribución también de la Embajada del Consulado de Panamá en Barcelona. Se enviaron algunos sujetos, lastimosamente no todos pudieron participar porque no cumplían con todos los criterios de inclusión. El 43,8% perteneció al sexo masculino, el 56,3% del sexo femenino. La escolaridad tenía una media entre los 17 y 18 años, en su mayoría pues estudiantes o graduados, personas ya trabajando también. Lo bonito es que nos encontramos a panameños de distintas provincias. Nos encontramos panameños chiricanos, herreranos, del área oeste y de la ciudad de Panamá principalmente. Y se evidenció claramente una actitud positiva ante todos los cambios y modificaciones hechas en presentando el test original y presentando el test ya adaptado. Aquí vemos la parte inicial de lo que es el protocolo de administración, y ya con el encabezado de la versión panameña. Actualmente nosotros contamos con este protocolo, que es de uso público. Más adelante, si alguno tiene alguna consulta al respecto, se puede realizar.
Lo único que estamos haciendo es esperar para poder realizar los estudios pertinentes para la próxima normalización, que es el objetivo al que estamos apuntando con este primer paso de la adaptación dialectal y cultural. Pues necesitamos datos, ¿no? Necesitamos datos para ellos. En cuanto a la discusión, bueno, tenemos aquí, a ver, se tildió un poquitín, vamos a esperar un segundito. A ver. No se mueve. Vamos a darle un segundito, pero bueno, básicamente lo que encontramos fue que había una urgencia, había una necesidad a la que se debía responder en cuanto al déficit de pruebas panameñas, de pruebas con contenido panameño, de pruebas que tuvieran una adaptación para panameños, y esto se pudo realizar. Igualmente, una de las limitaciones más grandes que tuvimos pues fue la pandemia, porque esto nos limitó bastante el poder acceder a los pacientes. Nosotros teníamos un pequeño espacio que nos fue brindado en el Hospital del Mar en Barcelona, donde citábamos a los pacientes, les hacíamos el seguimiento también para hacer todo lo que eran los test de screening, para hacer también el test Barcelona propiamente, y producto pues de la pandemia ya se nos disminuyó la muestra, aparte de que iba a ser pequeña, no podíamos estar movilizándonos a lo largo de España tampoco para buscar a esos panameños en la punta del País Vasco o al final en Málaga. Lastimosamente no se podía realizar esto, pero lo que se hizo se pudo realizar, y la inclusión de los elementos culturales panameños, la importancia de tener a los panameños de diversas provincias nos dio esta parte de aquí de todos esos elementos culturales panameños. El perfil y la normalidad cognitiva de los participantes fue vital y se evidenció. Como mencionamos antes, se realizaron en total esas 52 modificaciones. Algunas no fueron mencionadas porque eran un poco repetitivas, había muchos subtest y test que la continuaban. Ahí se fue la pantalla, no sé si me siguen escuchando. A ver, Mario, si está por ahí. Escucha excelente, tú continúa. ¿Sí? Se sigue escuchando. Ok. Bueno, y a partir de allí se realizaron las conclusiones y miras también la propuesta que les comentaba acerca de este estudio de normalización que se quiere realizar. Ahí vamos a estar gestionando. Bueno, parece que se le congeló la pantalla a la expositora. Vamos a esperar un rato. Yo igual le puedo escribir para ver si fue que se le fue el internet. Esto a veces sucede, así que vamos a consultarle a ver. Bueno, va a salirse y va a volver a entrar porque parece que tiene problemas con el internet. Mientras vamos a esperar, y yo voy a como a generar de pronto unas reflexiones de lo que la expositora ha dicho, y básicamente la necesidad de poder estandarizar test panameños al contexto que vivimos. A veces nos pasa mucho como psicólogos, que utilizamos baterías de España, baterías de México, o traducidas de América del Sur y se adapta para Panamá, pero realmente no se ha hecho una adecuación del test a la realidad del país. Sabemos que tenemos panameñismo, tenemos palabras que aquí significan algo, pero de pronto en otro país significan otra cosa. También tenemos palabras, también a la mente pluma. Por ejemplo, pluma, tenemos la pluma del ave, tenemos la pluma del bolígrafo, tenemos la pluma de abrir para el agua. Entonces, como una palabra tiene diferentes contextos en el cual es utilizada, y también cómo eso a su vez influye
en la manera en la cual entendemos a otras personas cuando se comunican. Y ahí viene un poco el contexto, porque bueno, ya sabemos que si se está hablando algo de aves, ya sabemos que es la pluma de ave, pero entonces todo esto son factores a tomar en cuenta dentro de una adaptación. Y ya nuestra monitora está ingresando nuevamente, yo le voy a dar acceso hasta que ella entonces se reintegre. Vamos a ver, parece que ya está dentro y le voy a habilitar entonces el micrófono. Me sale que está cargando todavía, así que vamos a esperar, pero ya ingresó. Así que vamos a esperar que pueda ingresar. Ajá, bueno, parece que va a tratar de ingresar por el celular. Y bueno, sí, como les comentaba, esos son los retos que enfrenta un poco Panamá. La verdad es que Milagro va a poder aportar mucho porque ella es neuropsicóloga, más la parte de neurología de la conducta. Entonces ella ve procesos más clínicos, ve más la parte de deterioro cognitivo, la parte de Alzheimer, la parte de demencias, trastornos cognitivos. Ya parece que ingresó Milagro, ¿sí? Te veo bien, déjame ver si te habilito el micrófono, porque te estoy viendo. Entonces déjame ver si te puedo habilitar. Ya te mandé la solicitud, la aceptas, excelente. Listo. Ahora sí. Bueno, afortunadamente ya estábamos terminando, porque no sé hasta qué punto lograron escuchar al final. Ajá, se escuchaba la parte de la discusión. Te voy a poner en Spotlight para que la gente te pueda ver. Ahora sí te vemos. Ajá, estabas en la discusión, ya más que todo hablando un poco la necesidad de que Panamá tiene de adaptar baterías, pruebas neuropsicológicas a la realidad contextual. Entonces ibas por esa línea. Claro. Bueno, yo creo que si hay bastantes psicólogos aquí escuchando, yo creo que no es un secreto para nosotros que es una necesidad y es algo que se viene diciendo desde que tú entras en segundo año de la carrera, de que es necesario realizar estos proyectos de adaptación, estos proyectos de normalización posteriormente para la población panameña y que nosotros podamos tener datos para nosotros. Lo último que iba a comentarles con respecto al estudio es una frase que a mí me ha gustado mucho y que pega bastante con los objetivos que hemos estado realizando, tanto con esta presentación como los objetivos que se plantearon en su momento para realizar este estudio. Esta frase la presentó el doctor Jordi en una de sus consultas clínicas. Al terminar me la comentaba a mí, me decía: Milagro, non progredi es regredi, que para nosotros es no avanzar, es retroceder. Entonces yo creo que todos estamos de acuerdo en que tanto uno como profesional, como ser humano, siempre debe ir en ascenso, en constante ascenso, en búsqueda de algo más y mucho más importante, si algún beneficio puede traer para la población panameña, puede traer para nuestros futuros estudiantes, para nuestros futuros profesionales, para todos esos sujetos, para todos esos individuos, para todos esos personas que se puedan beneficiar de una correcta valoración psicológica, de una correcta y buena valoración neuropsicológica, algo que sea realmente bueno para los panameños. Yo sé que en Panamá hay bastantes áreas de investigación que se están dando para implementar nuevas modalidades, nuevas metodologías, ya sea de valoración, ya sea los estudios que se están realizando también para distintas aplicaciones neurocognitivas, para
recientemente tuvimos el gusto de escuchar la noticia de que en el INDICASAD, la parte de memoria y salud, está realizando estudios acerca del Alzheimer y de este tipo de enfermedades neurodegenerativas para panameños. Y todo esto es a donde deberíamos estar apuntando, todos en general. Así que recordemos eso de que no progredí, es regredí. Si me dejara aquí el teléfono, se la ayudaría, pero bueno, ya saben, complicaciones del internet y demás. Pero en cuanto a la exposición de la adaptación transcultural y dialectal del TEC Barcelona 2 para población panameña, esto es todo por mi parte, así que Mario, te doy el paso. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, ante todo agradecerte por la exposición y vamos a pasar a una segunda parte donde va a ser más que todo como una entrevista para que así entonces el público te pueda conocer, pueda saber un poco sobre tu experiencia cursando este máster, también tu experiencia como becaria de la CENACYT, porque parte de los retos que has mencionado es esta necesidad de hacer investigación y parte de ese proceso lleva las becas. ¿Cómo esa beca te ha ayudado a ti en tu desarrollo profesional? Y también cómo ese estudio que has cursado puede contribuir al desarrollo de la psicología en Panamá, de la neuropsicología, cómo puedes aportar profesionalmente. Todo eso son aspectos de los cuales vamos a hablar, así que si quieres empezar con alguno de los apartados que he mencionado, lo puedes hacer. No, sí, claro, sí, claro. La educación es clave. La educación es clave en todos los aspectos, en absolutamente todos los aspectos. Cuando yo salía de Panamá y cuando regresaba a Panamá, lo único que pasaba por mi mente es que nuestro pueblo necesita ser un pueblo educado. Y ojalá se siguieran brindando siempre las oportunidades de estudio, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque hay muchas áreas, aún hay muchos estratos aquí en Panamá en donde no está el acceso completo, no está el acceso total para una educación plena que debería tenerse. Y me refiero a la educación tanto de los niños como de los jóvenes y los adultos. La parte de las becas es también vital, también importante. Yo me siento feliz y agradecida de que Panamá cuenta con este tipo de programas, de que Panamá invierte en este tipo de cosas. Ojalá se pudieran hacer muchas más inversiones en el futuro, porque la educación es todo. Si nosotros queremos un país que progrese, aquellos que van a llevar al país al progreso son aquellos que pueden educarse, que pueden formarse, que pueden estudiar, y más allá de todo eso, que en nuestro país se sigan abriendo esas puertas. ¿Cómo cambió personalmente eso a mi visión de la psicología? Pues obviamente le dio un giro de 180 grados, puesto que uno expande no solamente la parte del conocimiento, uno expande también la parte de la parte personal de cómo te formas tú entonces como un psicólogo, no porque estudiar afuera tal vez te haga mejor o etcétera, no, absolutamente nada tiene que ver, pero sí nos ayuda a, por decirlo así, explorar esas nuevas maneras en que podemos abordar a un paciente, en que podemos brindarle lo mejor a un paciente. Nosotros tenemos algo en Panamá y que yo pienso que debe fortalecerse, y es que necesitamos estudiantes que sean más autodidactas, necesitamos estudiantes que estén deseosos de poder aprender, necesitamos estudiantes que vayan a la universidad y no sufran de un burnout por estrés académico, necesitamos estudiantes que puedan salir de la universidad y salgan motivados en lugar de cansados porque ven que en nuestro país ya no se brindan las oportunidades para crecer en el área, sea cual sea, y específicamente en el área de la psicología, en el área educativa, en el área de las neurociencias también. Es un área que es verdad que está tomando fuerza, pero necesita más impulso, y el impulso lo podemos hacer todos juntos, el impulso lo podemos hacer realmente todos esforzándonos por levantar nuestras voces juntos para que los psicólogos en Panamá estén mucho más unidos, para que todos podamos ser el eco de la misma voz al final. Es verdad que al salir y regresar uno cambia, uno modifica muchas cosas de
su vida profesional y de su vida personal, y vienes con muchas visiones. Lo que pasa con muchos estudiantes es que, claro, cuando regresan, bueno, las visiones se van y demás, pero mi exhortación es siempre mantenerlas. Yo pienso que yo jamás hubiera podido estudiar afuera si no hubiera sido por la oportunidad de las becas. Para mí, yo le comentaba a Mario anteriormente que fue algo totalmente inesperado, fue algo totalmente milagroso, porque yo no me veía todavía allí, no pensé que fuera yo la elegida entre un montón de candidatos y muchos otros profesionales que me encantó ver de distintas otras áreas científicas. Había muchos médicos, había muchos físicos, había muchos químicos, había también muchas personas del área de la microbiología, y que ahora esos estudiantes también están aportando para lo que actualmente se está viviendo en Panamá. Es bonito ver cómo se abren los estudiantes paso. Y es algo que a mí me gustaría siempre estar exhortando a que los sueños están allí y que uno tiene que abrirse el paso para seguirlos. Que como psicólogos debemos siempre estar en actualización, claro que sí, siempre debemos estar formándonos, siempre debemos estar informándonos. Cuando nosotros entramos a la carrera de psicología nos dicen, bueno, si a usted no le gusta leer, esto no es para usted, y es verdad, tiene que gustar leer. te tiene que gustar investigar, y la psicología en el pasado sufrió muchas críticas porque se decía que no era ciencia. Nosotros actualmente, en este siglo, en este año, hemos probado que la psicología sigue siendo ciencia y que nosotros hacemos ciencia todos los días. Cuando algún individuo de cualquier edad entra por las puertas o nos hace alguna consulta o busca acercarse a nosotros de una o de otra manera, hacemos ciencia cuando hacemos un buen trabajo y cuando buscamos herramientas que sean realmente confiables, que sean válidas, cuando damos un buen informe, cuando damos una buena recomendación, cuando brindamos un buen pronóstico, cuando atendemos bien a las familias, un campo muy amplio, y necesitamos seguir creciendo. Súper. Mira que esa parte que mencionas de la ciencia, cómo permite el desarrollo de un país, de una sociedad, y cómo eso permite darle solución a problemáticas que tiene un país. Lo que mencionabas de la situación sanitaria actual, que en cierto modo como que nos agarró en corredera, porque entonces como que la gente buscaba más científicos y bueno, como que nos tocó trabajar con lo que había, pero también cómo esa inversión en ciencia te va a dar frutos es a largo plazo. No es algo como de ya para allá, no es que yo invierto hoy y ya mañana me da resultados, sino esa necesidad del país de crear políticas públicas que permitan tener una visión a largo plazo para formar investigadores que son los que van a permitir darle solución a los problemas del país. Entonces, esta reflexión es muy valiosa. Me encantó también el enfoque que tomaste de los estudiantes, de mostrar una visión más autodidacta, de ser protagonistas y responsables de su propio proceso de aprendizaje. Creo que es vital, y aquí cada uno de los que está presente lo está haciendo porque se están actualizando. Es vital actualizarse. También quisiera saber un poco que nos cuentes sobre Neuroidioma, este proyecto, y tus visiones futuras en cuanto al aporte que le puedes dar al país con todo ese conocimiento espectacular que adquiriste en los 2 años que cursaste este máster en neuropsicología y neurología de la conducta en la Universidad Autónoma de Barcelona, para que nos cuentes un poco. Sí, claro. A ver, Neuroidioma nace la idea mucho antes de que yo me inclinara hacia las neurociencias, de hecho. Nace la idea mucho antes de que yo pensara, mira, me gustaría tomar este máster en neuropsicología, porque a mí siempre me había llamado muchísimo la atención, me había interesado muchísimo el funcionamiento del ser humano a nivel comportamental y cómo eso influenciaba, tal vez directa o indirectamente, a los procesos cerebrales. Entonces, cuando ya yo tomo tal vez un poco más de control acerca del área en la que quería especializarme, que es la neuropsicología, me volvió a la mente este ideal de siempre poder compartir. Tú no sabes lo bien que se siente poder compartir información verídica, poder compartir información real
y que tú sabes que allá afuera a alguien le puede servir, a alguien le puede ayudar, a alguna persona le puede beneficiar de una u otra manera. Entonces, ¿por qué neuroidioma? Porque para mí la parte neuro de las neurociencias, al momento en que hizo boom, todo el mundo estaba hablando de eso, ¿no? Se hizo muy popular, y yo lo veía casi como la música. Decimos que la música es un tipo de idioma que todos podemos hablar, que todos podemos entender, si sabes leer un pentagrama, si sabes leer música y demás. Entonces, como todos hablaban de neurología, de neurocognición, de neurocientíficos, de neuro esto y neuro lo otro, parecía como un nuevo idioma, y que todos a nivel mundial estábamos intentando incursionar, estábamos intentando estábamos intentando como explorar ese nuevo ámbito, esa nueva área que estaba dándose en la psicología. Entonces yo le pongo neuroidioma precisamente para hacer la combinación de estos dos mundos, de que algo está muy conocido, algo debe incluso conocerse mucho más, así como buscamos aprender otros idiomas, deberíamos conocer mucho más de lo que está aquí, porque lo que está aquí controla todo lo demás, incluso lo que sale de allí. Así que por allí iba el nombre de neuroidioma. Uno de mis amigos que es diseñador me ayudó mucho a enfocar lo que iba a ser el logo de lo que ustedes ven ahora como neuroidioma. A ver, lo puedo poner desde la computadora, me parece, pero estoy desde el teléfono, entonces probablemente no lo vayan a ver, o sea, lo vayan a ver así. Okay. Entonces, este loguito que tienen aquí es el logo. Yo soy muy minimalista en cuanto a diseños y demás, entonces yo creo en eso de que menos es más, y para mí darle protagonismo a este órgano circunvolucionado era el objetivo, era el ideal. Vean, aquí está la frase que les había presentado al final, y bueno, luego les muestro mi correo y demás, pero de allí sale neuroidioma, de poder combinar estos aspectos de que todo era muy conocido, de que todo era algo en lo que todo el mundo quería incursionar, y que realmente es algo en lo que todos deberíamos conocer al menos un poco. A mí me gustaría también aquí hacer el espacio para recordar que Mario siempre hace énfasis en estas cosas, en que nosotros trabajando interdisciplinariamente vemos en la educación, necesitamos conocer cómo funciona el cerebro de ese niño para darle una buena educación. Al momento de hacer psicología necesitamos no solamente ver cómo se sienta la persona o de qué lado pone sus manos, sino que necesitamos ver un poco más de qué hay detrás de su historia clínica, y todo eso se hace también con la parte de la experticia en explorar bien al paciente. En distintas otras áreas, las áreas de terapia ocupacional, las áreas de fonoaudiología, de optometría, todas estas áreas y muchas otras más necesitan tener una base neurocientífica que pueda realmente beneficiar al paciente. Entonces yo en neuroidioma procuro compartir contenido tanto psicológico como neuropsicológico, y unas que otras curiosidades, tal vez verán uno que otro chiste psicológico, porque también me dan muchas risas los memes que hacen de psicología. Y entre otras cosas, pero siempre buscando brindar información que esté verificada, información real, información confiable que se pueda utilizar, y que las personas que allá afuera estén leyendo, estén compartiendo el post, etcétera, sean personas que realmente vean que el contenido que se está brindando es un contenido que les puede ayudar de alguna u otra manera, incluso a crear alguna curiosidad. Y que en neuroidioma tienen un espacio abierto, tienen un inbox abierto, pueden darle al DM cuando quieran, como quieran, de cualquier manera, porque eso es lo que queremos proporcionar. Queremos proporcionar no solo la información, sino la formación, y queremos que las personas que estén ahí afuera puedan encontrar datos, puedan encontrar también distintas vías y estrategias que nosotros podamos brindarles de alguna u otra manera, desde la psicología y la neuropsicología, y más allá desde el enfoque neurológico a tal vez alguna situación, problema o futuro pronóstico que tal vez estén viendo en alguno de sus familiares o en ellos mismos, etc. La gama es amplia, pero neuroidioma lo que busca es crear
impartir, compartir, formar, informar y dar lo mejor que pueda hacia la población en general. Súper, súper. También quisiera que nos hables un poco tus experiencias en los periodos de práctica. Sé que si algo te caracteriza este máster en neuropsicología y neurología de la conducta es la enorme cantidad de horas que se dedican a prácticas profesionales, más que todo orientado a la parte clínica. Quisiera que nos cuentes un poco tu experiencia, hacia qué tipo de población tuviste la dicha de atender, qué tipo de dificultades cognitivas fue la que más pudiste presenciar en tu atención, qué te llevas de la parte esta de perfil cognitivo, cómo estos perfiles cognitivos pueden ser útiles ya pensando en una posible intervención. Hacia ahí va un poco la pregunta, que creo que es muy importante porque precisamente esa pregunta es la que va a permitir que tú puedas aportar ese conocimiento a la realidad de Panamá. Así es, así es. Bueno, es verdad, este máster específicamente por ser un máster propio se caracteriza por el peso que tienes en el área práctica. En el plan de estudio sí te dan algunas directrices acerca de cuántas horas son de prácticas. Sin embargo, esto va muy al profesional, porque había veces que, mira, la hora de salida era tal, pero tú veías que quedaba algún otro paciente o que tenías algunos informes que no quedaban por revisar, o que había tal vez alguna exploración neuroquirúrgica también de la cual tuve la oportunidad de participar en varias ocasiones, y tú dices, bueno, hay que quedarse porque sencillamente es lo que te llama. Es como la vocación de cualquier persona, ¿no? Si un doctor siente la vocación de que quiere ser más, de que va a inclinarse más a la cardiología, pues incursiona más en esa área. Si hay un arquitecto que va más hacia específica diseño de estructuras, pues hacia allá va y demás. Entonces en la psicología es igual. Yo pienso que nosotros en general deberíamos apasionarnos por la rama que elijamos, y en mi caso en el área práctica eso me puede mucho ayudar, me puede mucho beneficio. En cuanto a ¿cómo decirte? Las decisiones de las prácticas, ¿no? Cada uno de los estudiantes estaba en distintos hospitales. Había algunos que tenían un hospital de planta, es decir, durante los 2 años de prácticas no se les movió de ese hospital. Muchos, por ejemplo, yo sí fui trasladada a varios hospitales. Esto es como las cajas de chocolate, o sea, el que te toca, de la forma que te toca. Y así, estoy muy agradecida porque me gustó eso de variar un poco las experiencias y no estar en un solo lugar. Muchos de mis compañeros también tuvieron experiencias extraordinarias estando en un solo hospital por los 2 años, porque te haces parte del sistema, te haces uno con los demás. Y eso también hay que reconocerlo. Muchas veces no desprestigiamos, sino que tomamos un poco más en menor estima esto de permanecer en un centro por mucho tiempo, que nos aburrimos y demás. Yo siempre he considerado que donde tú estés, tú tienes que hacer el camino siempre. Tú tienes que buscar qué hacer, tú tienes que, si no hay que hacer, crear cosas que hacer y así. Entonces, yo por lo menos trabajé bastante con los pacientes adultos, tuve experiencias con pacientes infantiles, más que nada para el área de traumatismos craneoencefálicos, niños que provenían también de violencia doméstica y que habían tenido algún tipo de traumatismo craneoencefálica, que incluso me tocó ver niños con afasia, una cosa que yo jamás pensé ver. Vi niños con afasia, pero principalmente me concentré en los pacientes adultos, pacientes de 18 años en adelante, hasta cuando tuve una paciente de 97 años, y sorprendentemente la paciente cognitivamente presentaba algunos deterioros leves, pero por la gran estimulación que se le daba también. Teníamos áreas de hospitales de día, es decir, centros de estimulación especializados para pacientes con enfermedades neurodegenerativas en estadios leves moderados, para brindarles esa estimulación cerebral y que esa afectación que tuvieran no progresara tal vez tan rápidamente como el pronóstico diría que debería progresar. La parte de las neurocirugías igualmente, estar al lado de los neurólogos cuando hacían la cirugía, la extracción de algún tumor, y tú como neuropsicólogo poder estar
pasando, digamos, los protocolos neurolingüísticos para evidenciar que no se tocara ninguna parte cerebral que tuviera un compromiso directo con lo que sería el posterior desarrollo del lenguaje en ese individuo también. En fin, como te puedo decir, yo tuve unas prácticas muy variadas y cuando llegó la pandemia incluso fueron mucho más variadas, porque también tuvimos la experiencia de brindar atención online, brindar atención virtual. Esto fue una de las competencias que tú no piensas desarrollar, pero tienes que desarrollar, uno se tiene que ir adaptando a las necesidades que haya tanto en el medio como en el paciente. Entonces, si tuviera que resumirlo, te diría eso: el traumatismo craneoencefálico en adultos, en niños, te diría enfermedades neurodegenerativas, desde Alzheimer, Parkinson, demencia, tanto corticales como subcorticales, el área más clínica y unos que otros también hacia el área del aprendizaje, en la parte del desarrollo neuronal, pacientes con prematuridad, pacientes también con epilepsias infantiles y demás. Yo vi cosas muy, muy variadas y por eso también me siento agradecida. Súper, qué interesante toda esa experiencia que tuviste. También de paso quisiera aprovechar, no sé si alguno del público tiene alguna pregunta, ya sea de la exposición de Milagro, o si tiene alguna pregunta que quiera hacer en estos momentos. Si quieres, Milagro, no sé si quieres que ahora mismo puedas escribir en el chat tus medios de contacto. Yo voy a habilitar el chat para que así entonces ellos puedan ver tu mensaje. Y, ok, déjame ver si lo escribo para que así todos lo puedan ver. Igual están viendo. Yo recomiendo que otra opción es que le tomen foto o algún screenshot y ahí entonces les queda la información. Si lo puedes poner en vertical, así mismo. Ahí se ve que el correo es milagrojaen06@gmail.com. El teléfono de contacto 67540395 y la pueden seguir por la cuenta de Instagram neuroidioma, @neuroidioma. Como bien mencionó Milagro, su inbox está habilitado cuando gusten para hacer cualquier consulta que ustedes tengan en relación a la temática. Y también recuerden... Sí, ahí igualmente solamente añadirles que igualmente se los puse aquí en el chat para que, bueno, si alguno no le pudiese tomar el screenshot, igualmente lo tienen por ahí. Excelente. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario en la exposición, qué tal les pareció, o tienen alguna consulta que le quieran hacer a la expositora, más que todo sobre la experiencia que ella adquirió en este máster, de pronto los retos que enfrenta Panamá en materia de neuropsicología, en la parte de investigación. Luis Ruth Hernández, excelente la exposición, sí, pues coincidimos, muy buena, muy nutritiva, todos pudimos aprender y eso fue bastante significativo para todos. Sí, muchísimas gracias a todos por participar, por interesarse, por unirse. Y ya les digo, estamos a su disposición realmente, estamos a su disposición para contribuir con los colegas, para contribuir en trabajos interdisciplinarios, para contribuir de manera personalizada también. Así que agradecida de su compañía en este café científico. Esperemos que pueda haber muchísimos más en el porvenir y que sigamos buscando más el conocimiento, sigamos buscando mucho más la formación, tanto para nuestra vida profesional como personal. Sí, hay una pregunta en el chat. Nos dice Margarita Pino: hola, buenas noches. ¿Esta prueba de evaluación neuropsicológica se aplica a mayores de edad? No sé, Milagro, si nos pudieras profundizar un poco cuál es el rango de edad o el rango de aplicación del test de Barcelona 2. Claro que sí. Precisamente, Margarita era, ¿cierto? Sí. Margarita, un placer saludarte, gracias por acompañarnos. Claro, esta prueba está diseñada para pacientes adultos de 18 años
a 90 años en adelante. Ya te digo que yo tuve una paciente de 97 años y le pasamos varios test del TEC Barcelona. Así que principalmente es para pacientes adultos. Se estuvo trabajando en una versión para pacientes infantiles, pero todavía no se ha desarrollado de todo. Entonces, sí, la respuesta simple sería sí, es para pacientes adultos. Sí, yo tengo una pregunta de manera personal. La parte esta de la baremación de la prueba para Panamá, sabemos que se debe cumplir con criterios de confiabilidad, validez. En tus planes está un poco más adelante de pronto hacer un estudio sobre esto para ver si ya esta prueba puede ser implementada dentro de los protocolos de evaluación neuropsicológica en nuestro país, que tenga sus propios baremos, acorde a diferentes rangos de edad, acorde a características, grado académico. ¿Cómo ves este reto de manera personal? ¿Lo ves como una posibilidad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, el trabajo de adaptación sociocultural, de adaptación dialectal, es el paso 1 para proceder entonces a realizar ya un trabajo de normalización. Obviamente, como tú comentabas, se necesita explorar e incluir más criterios de rigurosidad al momento de hacer este estudio para la baremación, para que haya datos panameños. Ya les digo, el protocolo como está es un protocolo que se puede utilizar, sin embargo, seguiríamos teniendo los datos de baremación españoles, no propiamente panameños. En México están actualmente trabajando en la normalización y a mí me encantaría, por supuesto que sí, que Panamá tuviera un test Barcelona 2 para población panameña, una versión panameña. Yo creo que es posible. Si preguntas que si es posible, claro que es posible. Hay que trabajarlo, hay que hacer el diseño, pero es uno de los objetivos, es una de las visiones de este primer paso de la adaptación transcultural y dialectal. Súper, y estoy convencido que lo vas a poder lograr. Acá tenemos otro comentario de Giovanna Ortega, nos dice: hola, buenas noches, muchas felicidades, excelente trabajo. Las adaptaciones culturales de los test son muy necesarias. Gracias por compartir su experiencia. También nos dice Aiza Guevara: gracias Milagro, súper enriquecedora tu exposición. Como mencionaban, es importante seguir actualizándonos y tratando de aportar lo que aprendemos para el crecimiento de la ciencia en nuestro país. Dice Rui Hernández: el test Barcelona 2 es muy amplio. Gracias. Sí, amplísimo, amplísimo. Ya te digo que son 6 módulos, más la parte de las escalas neurofuncionales, de las escalas neuropsiquiátricas, y eso es lo rico de poder contar con un instrumento que sea tan amplio. Ya te digo, al momento en que tú necesites explorar ya sea la memoria, ya sea inmediata o la memoria diferida, al momento en que tú tengas un paciente que presenta un cuadro afásico, ver si el paciente tiene una afasia más hacia el área de Broca, más hacia el área de Wernicke. Si ves a un paciente que tal vez tenga dificultades abstractas y ejecutivas, porque ¿dónde está fallando este paciente? Falla en el procesamiento de la información, falla al pasar la información, ya sea escrita o la información oral, las instrucciones que se le dan, falla al momento de hacer procesos de comprensión, falla, o sea, lo que nos da esta herramienta es eso, la amplitud que tiene de poder acceder a distintas áreas cognitivas del ser humano y evaluarlas de una manera consistente y confiable. Súper, súper, súper. Muchas gracias, Milagro. Ahí le mandó un corazón, imagino que le ha gustado la sesión. Y bueno, agradecerle a todos por estar aquí, por actualizarse y por acompañarnos en esta maravillosa noche de ciencia. Entonces nos despedimos. De mi parte, Mario Pimentel, administrador de Neurociedu, y Milagro Jaén, administradora de la página Neuroidioma. Que pasen una excelente noche. Ay, muchísimas gracias a todos.